Hola hermanos, buenas noches, reciban un saludo a la distancia. Damos gracias a Dios que nos permite compartir estos temas importantes para nuestro matrimonio a través del Ministerio Restaurados por Dios. Les recuerdo que continuamos con la serie que hemos estado viendo, que tiene como título El significado del matrimonio. Este ya sería el séptimo tema. En esta ocasión tiene como título Una defensa eficaz contra el enemigo. Mira, hoy en día muchos con la psicología y métodos humanos defienden su matrimonio. Algunos de ellos a simple vista podemos pensar que es una buena defensa porque son matrimonios que aparentemente se muestran estables, ¿no? Pero sin embargo al examinarlos de forma detallada podemos ver que no. En algunos casos nos sorprendemos porque de repente anuncian que ya se van a divorciar, ¿no? Lo que nos hace comprobar que la base o la defensa en su matrimonio no era muy eficaz, ya que no logró que esa unión matrimonial continuara. Nosotros como creyentes, hermanos, ahora entendemos que sí hay una defensa eficaz. ¿Basada en qué? Basada en la palabra de Dios, basada en Dios. Mira, el Salmo 127:1 dice que si Dios y Jehová no edifica nuestra casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿no? Si Jehová no vela la guarda o vela esa ciudad, en vano vela la guarda. Mira, hermano, hermana, Dios es quien realmente está cuidando tu matrimonio, está velando. Esta es la base, el fundamento de tu matrimonio. Porque al hablar de la defensa nos referimos a ese medio por el cual se puede cuidar y resguardar o conservar una cosa. Y cuando hablamos del matrimonio, es eso que tú has puesto para defender tu matrimonio en medio de este mundo, ¿sí? Y la evidencia es que año con año se ve notorio porque hay muchos divorcios y mucho más en la pandemia. En la mayoría de los matrimonios que estaban casados, muchos de esos ya no están juntos, ¿no? Hay unos que hay amargura, pleitos, contiendas, porque incluso el pecado ha derribado esas murallas y hecho añicos algunos de esos que habitan en ese lugar, en esa familia. Hermano, Dios, al ser quien instituyó el matrimonio, sabe que en el matrimonio hay peligros. Y el tema anterior lo mencionamos, que hay ese enemigo, ¿no? Era el propio yo, el egoísmo, ¿no? El egocentrismo en sus diferentes matices. Hoy en día eso ha destruido matrimonios y familias enteras. Por lo tanto, hermano, hay que entender como hijos de Dios que todo lo que gira a nuestro alrededor no está centrado en nosotros mismos, ¿no? Inclusive la palabra de Dios enseña para alguien que realmente ha nacido de nuevo, y eso incluye al matrimonio creyente, que se jacta de ser creyentes, que debe renunciar a su propio yo, ¿sí? Y una frase distintiva en el Nuevo Testamento se traduce como negarse a sí mismo, ¿no? El cual es un mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo que encontramos en los evangelios, ¿no? En Mateo, en el evangelio de Marcos. Mira, en Lucas, en el evangelio de Lucas, en el capítulo 9, verso 23, todos lo sabemos, dice que si alguno quiere venir en pos de mí, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Niegues a sí mismo, tome su cruz y síganme. Pero hablando del matrimonio, hermanos, nada hay más perjudicial que inventar excusas para nuestro comportamiento y actitudes egoístas, tratando de eludir ese mandato de negarnos a nosotros mismos para obtener lo que nuestra carne quiere de forma egoísta. Por ejemplo, hay ocasiones en las que nos comportamos de manera emocional, como lo hace el mundo. En un momento puedes tratar pues muy bien a tu pareja, ser cariñoso, cariñosa o muy complaciente, te ayudo o qué necesitas, pero cuando ya hay circunstancias de desacuerdo difíciles, pues el egoísmo sale a flote. Ya no te comportas como lo estabas haciendo y te justificas
diciendo pues que así eres tú, desde siempre fuiste así por la vida que tuviste, y no puedes reaccionar en mansedumbre porque pues fuiste un hombre siempre de carácter o una mujer de carácter, pero en la parte natural entendemos que toda persona necesita ser tratada con amabilidad y respeto, obviamente, especialmente aquellas que han sufrido de forma muy particular. Pero como hijos de Dios debemos de entender que las cosas no giran alrededor de ti y de las circunstancias que tú atravesaste o que sufriste, ni mucho menos que justifican tu actuar egoísta dentro de tu matrimonio por las cosas que has anidado en tu corazón y que no has querido entregar a Dios. Mira, en esta parte el apóstol Pablo, cuando se dirige a la iglesia de Corinto, en el capítulo 5, verso 15, dice que por todos murió Cristo, ¿no? Se refiriéndose a Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, mira, la esencia del pecado a los que, mira, no conocen a Dios se muestra cuando esa persona vive para sí, ¿sí? Y usa de por medio excusas para conseguirlo, ¿no? Viven para ellos mismos. Sin embargo, aquí en este versículo el apóstol Pablo hace una distinción entre aquellos que quieren a Cristo, ¿sí? Aquellos por los cuales murió Cristo, refiriéndose a toda la humanidad, y entre aquellos que ahora realmente viven para Él. Es decir, mira, muchos son por los que Cristo murió, ¿sí? Y ese puede ser tu caso, pero no vives para Él. La muerte de Cristo no te benefició porque no provocó un cambio en tu forma de vivir, en tu corazón, y sigues viviendo para ti en tu matrimonio, ¿sí? Y excusas tu comportamiento egoísta con situaciones del pasado. Ahora, en relación a la expiación, a ese perdón que Dios nos da de forma gratuita por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es que Él la da para toda la humanidad. Sin embargo, hoy en día, multitudes lo han rechazado y viven para ellos mismos. Mas ahora para nosotros como creyentes, incluyendo dentro del matrimonio, debemos de saber que Cristo Jesús fue ese sustituto de recibir ese castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y a causa de esto, Jesús probó la muerte para que no solo el pueblo de Dios fuera salvo, hablando de ese pueblo israelita, sino todos aquellos que no éramos pueblo. Como dice Pablo en la carta a los Romanos en 9:25, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El cristiano, dentro de su matrimonio, sabe que fue objeto de la benevolencia y del amor de Dios, de forma inmerecida, por la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este hecho es tan grande y real en su vida que lo lleva a vivir no para él mismo, sino para aquel que murió y resucitó, como lo acabamos de leer. Por eso nuestro Señor Jesús resumía la nueva vida para el creyente en dos grandes mandamientos, y los conocemos muy bien. Uno, amar a Dios y vivir para Él, en lugar de vivir para nosotros. Y dos, amar a las personas anteponiendo las necesidades ajenas a las nuestras. Esto lo vemos en Mateo 22, 37 al 40, cuando se lo refiere a nuestro Señor Jesús a los fariseos. Mira, hermano, debemos de entender esto. Como creyentes que aún en nuestro matrimonio no debemos de movernos por las emociones, ¿no? Ni mucho menos justificarnos por las situaciones que vivimos en el pasado. Dice incluso Nueva Cuenta, haciendo referencia a Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, su segunda carta, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay una versión que a mí me gusta mucho, que es la versión Dios habla hoy. Lo interpreta de esa forma, dice, por tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron
se convirtieron en algo nuevo. Hermano, la obra de Cristo en nuestros corazones nos da la seguridad de que hoy podemos cesar, hoy podemos terminar, hoy podemos quitar esas actitudes egoístas, justificarnos, justificar nuestro pecado con situaciones que hayamos vivido, ¿no? Entendiendo esto, pues es necesario centrarnos en el principio que estableció Pablo. Antes de hablar acerca de los roles del matrimonio para hacer frente al enemigo del matrimonio. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ya lo hemos repetido muchas veces. En algunas versiones que tenemos lo traduce como someteos unos a otros por reverencia a Dios. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que todo lo que hagamos dentro de nuestro matrimonio, como hijos de Dios, como discípulos verdaderos, lo debemos de hacer por temor o reverencia a Cristo. Y eso es importante que lo entendamos, hermano, porque esa es la defensa contra el enemigo, ¿sí? ¿Qué es el temor o la reverencia a Dios? Mira, cuando hablamos de temor en el Antiguo Testamento nos habla de alarma, de horror, de pavor, ¿no? Es en el original. Lo que nos da la idea de un temor o un espanto por perder a Dios, o el temor de ir a la condenación eterna, como lo vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 25:46 o en Romanos, ¿sí? Mira, en Mateo 25:46 dice que irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Ahora, en relación a la palabra reverencia, es ese reconocimiento a la majestad, al poder, a la santidad de nuestro Dios que que mostramos en su misión como hijos de Dios, y eso nos conduce a una obediencia, a un amor y a una plena confianza en lo que Él es. Sin embargo, hermanos, el temor a Dios es algo más glorioso que esto que acabamos de decir. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el temor se muestra mucho más glorioso, ¿no? Se asocia con el gozo, por ejemplo. En Proverbios 28:14 se asegura que es dichoso el que siempre teme al Señor. Más sorprendente incluso, hermano, en el Salmo 134, donde el salmista dice: pero en ti se halla el perdón y por eso debe ser temido. También el perdón y la gracia nos llevan como hijos de Dios a crecer en el temor reverencial al Señor. Lo vemos en 2 de Crónicas 26:5, Salmo 34:11. El temor de Jehová os enseñaré, dice. Y esto se mostrará en las alabanzas que levantemos a nuestro Dios, dice Salmos 43. Isaías 11:3 también nos dice, 11:3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Por tanto, la palabra temor nos muestra el sentido completo de lo que representa la frase que Pablo hace mención en Efesios 5:21, porque al estar en Cristo y tener una relación personal e íntima con Dios, implica que al acercarnos a Dios no haya miedo o pavor, sino respeto y sosiego. Mira, hermano, como hijos de Dios, en nuestro matrimonio, de personas creyentes, debemos entender que el temor y la reverencia a Dios nos lleva a estar abrumados ante su majestad, ¿no? Ante su grandeza, su poder, ante su inmenso amor, hermano, abrumados de ese deslumbrante belleza que vemos en las Escrituras. Y esto entendemos hoy o en la medida en la que vamos caminando, debemos de comprender cada día que su gracia y su perdón nos deben demostrar la vergüenza de nuestro egoísmo. Vemos que Él responde con generosidad a nuestro favor. Y el apóstol Pablo, en su carta que dirige a los Corintios, nos afirma que es un deber de hijos de Dios llevarnos a esa reverencia, a ese temor. Y el matrimonio cristiano, al quitar el egoísmo de nuestras vidas, es para que vivamos en temor, en reverencia, por amor a Dios. Fíjate, porque dice en Corintios, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto,
que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sin embargo, hermanos, como lo mencionamos, pues hay quienes aún quieren justificar su actuar egoísta en su vida matrimonial. Hermanos, si yo te pregunto, ¿qué es lo que más te motiva y te conmueve? ¿Cuál es tu respuesta? Puede ser el deseo de triunfar o alcanzar una meta, el ejercer tu profesión o alcanzar una buena reputación, la necesidad de demostrarles a las personas o a tu cónyuge lo mucho que vales. ¿Eres aún una de esas personas que busca siempre vengar una ofensa o con la típica frase egoísta que dice, te perdono pero no olvido? Y mira, hermano, escucha, el apóstol Pablo advierte que si alguna otra cosa te controla más que la realidad del amor de nuestro Dios, no estarás en la debida disposición para poder servir a los demás, porque estás centrado en ti mismo, como todas las personas que viven en el mundo. Tan solo por el hecho de temer al Señor seremos libres de ese egoísmo y para vivir en servicio desinteresado en nuestro matrimonio, pero también no solamente en ese lugar, sino en la iglesia, ¿no? A la cual Dios nos ha injertado. Todo esto puede parecerte muy teológico, pero fíjate, en el versículo 21 de este capítulo 5 de la carta a los Efesios nos muestra que es crucial para nuestra relación con los demás. Y eso incluye nuestro matrimonio, porque después Pablo habla de eso, ¿sí? Mira, hermano, hermana, lo que debemos entender como hijos de Dios dentro del matrimonio es que no necesitas otra cosa o persona para sentirte valiosa o valioso, o reconocido, reconocida, porque ese valor te lo ha dado nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Y al creer en el Señor, somos aceptados y amados incondicionalmente por el único Dios vivo y verdadero, que gobierna en todo, en todo el universo. Eso es lo que realmente nos debería de importar. Lo que contrasta con el egoísmo, que se centra en seres finitos como nosotros, imperfectos, de naturaleza caída, los cuales en un momento estamos y en otro ya no. Los afanes que persigue el egoísmo van a traer consecuencias de frustración, enojo y amargura. Proverbios 25:7 nos decía, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria también. Jeremías 2:19 nos dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Mira, hermano, en cambio, al descansar en la justificación de nuestro Señor Jesucristo, el tener la realidad de sentirnos amados completamente a través de su obra, eso debería de provocar un gozo de manera tan profunda que cuando alguien nos cause un perjuicio, podamos ser generosos y capaces de perdonar a todas aquellas cosas que sufrimos, ¿no? En nuestro pasado o hoy, ¿no? O hoy día, incluyendo nuestro matrimonio. Hermanos, en consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe, tenemos esa paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y eso lo podemos ver en Romanos 5:1, ¿sí? Hermanos, el entender el amor de Dios nos hace caminar con temor reverente a Dios, quitando de nosotros todo egoísmo, egocentrismo en sus diferentes matices. Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, etcétera, etcétera. Debemos de aborrecer la arrogancia y vivir en amor a Dios y a nuestro prójimo. Por tanto, hermano, concluimos diciendo que
Este es el motivo por el cual Pablo introduce el someternos o el sometimiento en una forma gloriosa, que es el servicio, porque el amor de unos para con otros que mostramos a Dios dentro de nuestro matrimonio quita todo egoísmo, ¿sí? Dígase el egocentrismo y sus diferentes matices, como lo mencionamos en el tema anterior, ¿sí? O justificar nuestro actuar pecaminoso hacia nuestro prójimo, incluyendo el de nuestro cónyuge, ¿sí? Lo hacemos, pero es por reverencia a Dios, ¿sí? Y esta es la defensa eficaz dada por Dios para nuestro matrimonio. Hermanos, concluimos este tema. Te animamos a seguirte examinando, oramos que nuestro Dios cada día siga obrando o siga haciendo la obra que comenzó en ti, quitando ese egoísmo, ¿sí? Y caminando en santidad y en reverencia a Dios para la gloria de su nombre. Damos gracias que has tomado este tiempo y si Dios permite nos vemos en la siguiente clase. Dios te bendiga, hermano.